Muy buenas tardes, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Estamos para dar inicio a nuestra sesión de clase programada para el día de hoy. Les hicimos llegar la agenda formal en relación al primer elemento positivo del delito, como es la acción, y su elemento negativo, que es la falta de acción. Pero en atención a que en la sesión anterior pudimos avanzar un poco más, porque es importante que advirtamos a la vez que tratamos la acción, es importante que podamos realizar en la misma sesión de clase el segundo elemento, que es la tipicidad. Así es que vamos a ver también en la sesión de hoy, tenemos justo el tiempo para tratar no solo la acción como elemento positivo, sino también la tipicidad. La tipicidad como segundo elemento positivo y la ausencia de tipo como elemento negativo o falta de tipicidad. Bien, en la sesión anterior, que fue la clase presencial en la facultad, estuvimos hablando de la acción y dijimos pues que la acción o conducta humana delictiva, si bien es cierto, no era el más importante elemento positivo del delito, porque todos tienen la misma importancia, sí, indiscutiblemente la acción o conducta humana es el primer elemento. Dijimos que cuando hablábamos de la acción o conducta humana delictiva, lo subrayábamos, porque con esto se descarta en el derecho penal moderno la imputabilidad que se puede hacer a los animales o a las cosas inanimadas como responsables de un delito. Esto, pues, la verdad es que a estas alturas, decimos nosotros cómo podía ser. Pero la verdad es que en el derecho penal antiguo, pues se imputó responsabilidad penal no solo a los animales, sino aún a las cosas inanimadas. Les comentaba en una oportunidad que el doctor Jiménez de Azúa, profesor de Derecho Penal Español, refiere en uno de sus libros que había abogados especialistas en la defensa de las bestias, porque obviamente en aquel momento de la historia o de la evolución histórica del derecho penal se imputó responsabilidad penal a los animales y aún muchas veces hasta cosas inanimadas. Esto definitivamente ya no es posible en el derecho penal moderno, en el derecho penal contemporáneo. La responsabilidad penal es única y exclusivamente de las personas, de los humanos. Y esto es lo que advertimos cuando hablamos del primer elemento positivo, el primer elemento positivo del delito, como la acción. La acción precisamente es todo comportamiento derivado de la voluntad. Y la voluntad siempre implica una finalidad. Les comentábamos en la clase presencial que para que se pueda llevar a cabo la acción o conducta humana delictiva, necesariamente tiene que ser esta precedida por la voluntad. Si no está precedida por la voluntad, no hay responsabilidad penal. Y esto nos llevaba a discutir sobre la naturaleza de la jurídica de la acción o conducta humana delictiva. Y decía que las teorías sobre la acción o conducta humana delictiva regularmente pues nos referimos a dos: la teoría causalista y la teoría finalista. La verdad es que la teoría causalista
es la que aún sostiene el Código Penal vigente en nuestro país en su artículo 10, en que debe haber una relación de causalidad entre el acto delictivo y el resultado producido. Debe haber una conexión de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado que éste produce. Así lo establece el artículo 10 del Código Penal vigente. Dice relación de causalidad, artículo 10. Y les ruego, por favor, que vayan tomando nota de todos los fundamentos legales que vamos citando. Porque hoy sí van a ver, ya son pues varios los fundamentos legales que en cada tema que estamos planteando, de una vez lo vamos observando. Acá se trata del artículo 10 que se refiere a la relación de causalidad. Dice, los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Este es el fundamento legal que aún sostiene el Código Penal vigente en nuestro país en relación a la causalidad. Debe haber una relación causal, de causa a efecto, entre la acción o conducta humana del sujeto activo y el resultado producido por esto. Sin embargo, pues ya cuando se llegó a consolidar el derecho penal moderno, se estableció también que más allá de la relación de causalidad debería de observarse la teoría finalista. Más allá de la teoría de la relación de causalidad, había que observar la teoría finalista. Y la teoría finalista es la que sostiene precisamente que toda acción o comportamiento humano, para ser considerado delictivo, necesariamente debe ser precedido por la voluntad. Y esto lo que significa es que la voluntad siempre implica una finalidad. El sujeto activo que actúa voluntariamente lo hace con un propósito determinado, con una finalidad. Y a eso se refiere realmente la teoría finalista, que supera ampliamente al causalismo que todavía establece el Código Penal. Es importante advertir entonces que esta primera acción o conducta humana delictiva como primer elemento del delito puede realizarse de dos maneras: haciendo o dejando de hacer. Una acción activa, valga la expresión, o una acción pasiva. Lo que es importante es que no importa que sea activa o pasiva. Lo importante es que en ambas estén precedidas por la voluntad. Es decir, en la acción es hacer algo, realizar una actividad. Y en la falta de acción, o en la omisión, mejor dicho, en la omisión delictiva, es dejar de hacer algo que se está legalmente obligado a hacer. Es decir, se puede cometer un delito por hacer algo que no debe de hacerse, pero se puede cometer un delito también por dejar de hacer algo que debía de hacerse. En todo caso, posiciones, las dos conductas, activa o pasiva, deben necesariamente estar precedidas por la voluntad. ¿Qué pasa cuando no existe voluntad? Cuando no está precedido por la voluntad. Es cuando aparece el elemento negativo de la acción. El elemento negativo de la acción
es precisamente la falta de acción, la ausencia de acción. Y esta falta de acción o ausencia de acción implica que no está el actuar del sujeto activo precedido por la voluntad y desaparece o conlleva la no responsabilidad penal. Si hay falta de acción voluntaria, omisión voluntaria, desaparece la responsabilidad penal. Cuando hablamos del elemento negativo, la ausencia de acción, ¿cuándo hay ausencia de acción? Bueno, ante una fuerza física irresistible, como lo establece el artículo 25, numeral 2, creo yo, del Código Penal. En el artículo 25, el Código Penal habla de son causas de inculpabilidad y en el numeral 2 habla de fuerza exterior. Indica ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleado sobre él. Cuando hay una fuerza exterior irresistible directamente empleada sobre el sujeto que comete una acción o una conducta, se anula su voluntad. La responsabilidad en todo caso es de quien ejerció esa fuerza física irresistible y no de él, porque él fue utilizado, llamémoslo así, como un instrumento. De tal manera, pues, que la fuerza irresistible es una causa de inculpabilidad, o sea que en este caso lo toma como una ausencia de voluntad. Recuerden ustedes el hipotético ejemplo que les planteábamos en clase. Cuando un sujeto está queriendo, con la intención de comprar un par de zapatos, va al almacén y está frente a la vitrina viendo los zapatos. Cuando alguien de repente lo empuja de tal manera, con tal fuerza, que rompe la vitrina y cae sobre los zapatos. Luego el agente de seguridad y los encargados de la tienda quieren que él pague los 10,000 quetzales que vale la vitrina, el vidrio de la vitrina. Y él dice, mire, yo no voy a pagar porque yo no fui. ¿Cómo que no fui si usted es el que cayó ahí? Sí, pero a mí alguien me empujó. Si se demuestra, si él puede probar, o usted como abogado de él, por ejemplo, logra probar esa fuerza física irresistible directamente empleada sobre él, no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque en todo caso la responsabilidad penal sería de quien lo empujó. Esta es una fuerza irresistible que puede darse como un elemento negativo de la acción, con una falta de acción. También los movimientos reflejos. Quien tiene una convulsión epiléptica, por ejemplo, y como consecuencia de esa convulsión epiléptica causa un daño, no tiene voluntad, no tenía voluntad de causar ese daño y por lo tanto no puede imputarse de responsabilidad penal, no puede deducirse de responsabilidad penal porque hay una falta de acción, ausencia de acción. En los estados de inconsciencia, por ejemplo, la situación de los sonámbulos, personas que padecen de sonambulismo y que bajo estos efectos o bajo esta reacción cometan un daño o realicen una conducta que lesione o ponga en peligro un bien jurídico tutelado. Ese estado de inconsciencia también es una falta de acción, una ausencia de acción que extingue la responsabilidad penal del sujeto. Esto es la falta de acción. Lo que tenemos que tener claro es que la falta de acción o ausencia de acción es elemento negativo, pero no es la omisión. La omisión es otra cosa.
La acción delictiva puede ser activa, valga la redundancia, cuando se hace algo que no debería hacerse. Pero hay una acción delictiva cuando se omite hacer algo que está obligado a realizarse. Y es lo que llamamos omisión. Es decir, la omisión, para que sea delictiva, también tiene que ser voluntaria. La persona que omite prestarle auxilio a un menor de 10 años que está en inminente peligro, un niño de 3 años que frente a él se está ahogando en una piscina de niños, donde la altura de la misma no supera los 50 centímetros de alto, y el sujeto, aduciendo que no sabe nadar, pues deja que el niño se ahogue. Hay responsabilidad penal por omisión, es decir, omitió realizar una conducta que el delito de omisión de auxilio, artículo 156 del Código Penal, le exige realizar. De tal manera que la acción o conducta delictiva puede ser activa o pasiva. Activa cuando hay acción, se hace algo que no debería hacerse, pero pasiva cuando deja de hacer algo que debía de hacerse. En todo caso, tanto la acción o la omisión necesariamente eh, tienen que ser voluntarias, deben estar precedidas por la voluntad. ¿Cuáles son las formas de operar de la acción o conducta delictiva? De acuerdo a las formas de operar de la acción o conducta delictiva, podemos mencionar una clasificación de delitos. Por ejemplo, los delitos de acción o comisión. En los delitos de acción o comisión, la conducta humana consiste en hacer algo infringiendo una ley prohibitiva. La conducta humana consiste en hacer algo que no debería de hacer. Es decir, hacer algo infringiendo una ley prohibitiva. Por ejemplo, Juan le da muerte a Pedro. Si Juan le da muerte a Pedro, comete el delito de homicidio, de acuerdo al artículo 123 del Código Penal. ¿Por qué? Porque está realizando una acción que no debería de hacer, una acción que está prohibida por el artículo 123. Es decir, hay una acción o conducta humana cuando él está haciendo algo infringiendo una ley prohibitiva. Es decir, el artículo 23 obviamente es una norma que prohíbe matar. Si Juan da muerte a Pedro, es un delito de acción o comisión. Pero hay una segunda clasificación de delitos, por ejemplo, los delitos de pura omisión. Delitos de pura omisión que algunos en la doctrina le llaman de omisión propia. En ellos, la conducta humana consiste en no hacer algo infringiendo una ley preceptiva. Es decir, en no hacer algo cuando deberían de haber hecho algo. Es decir, no hacer algo que estaba ordenado por la ley. Es el contrario de los delitos de comisión. En los delitos de comisión el sujeto hace algo que no debería hacer. En los delitos de pura omisión el sujeto deja de hacer algo que está obligado a hacer. Por ejemplo, no prestarle auxilio al niño que se está ahogando en una piscina de niños. Ese es un delito de pura omisión, omisión propia. Él tenía inmediatamente que prestarle auxilio al niño que se estaba ahogando. Entonces hay delitos de acción o comisión, delitos de pura omisión, pero hay una tercera clasificación,
los delitos de comisión por omisión. Se comete el delito por omitir una conducta. La conducta humana infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva de comisión por omisión. Se comete el delito por omitir una conducta. La madre que deja de amamantar a su hijo de 3 días, no le da alimento y a consecuencia de ello fallece el niño. Ese es un parricidio. Parricidio como un delito de comisión por omisión de parte de la madre. Ella comete el delito por omitir alimentar a su hijo. Delito de comisión por omisión. Entonces, hay 3 ya clasificaciones: delitos de comisión, delitos de pura omisión, omisión propia, delitos de comisión por omisión. Se cometen por omitir una conducta. Y luego hay una 4ª clasificación que se denomina delitos de simple actividad o delitos de pura actividad o simple actividad, como también le llaman en la doctrina. Son aquellos que no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficiente una simple conducta humana para que el delito quede cometido y consumado. No se necesita que modifiquen el mundo exterior. Por ejemplo, el solo acto de un sujeto de aceptar pertenecer a una asociación delictiva. El solo acto de una persona de aceptar pertenecer a una pandilla, a una asociación ilícita, a un grupo delictivo. El solo acto constituye un delito de pura actividad, de simple actividad. Es decir, él no ha hecho más, ni ha lesionado ni puesto en peligro todavía ningún bien jurídico tutelado, pero el solo hecho de aceptar pertenecer a una asociación ilícita, eso ya es un delito de simple actividad. Muy bien, esos son delitos, pues, o clasificación de delitos en razón de la forma de operar de la acción o conducta humana delictiva. Tenemos también otro punto importante, como es el tiempo y el lugar de comisión del delito. Cuando hablamos de tiempo de comisión del delito, nos preguntamos cuándo se cometió el delito. Ese es el tiempo, cuándo se cometió. Y cuando hablamos del lugar de comisión del delito, nos preguntamos dónde se cometió el delito. Y también el Código Penal vigente en Guatemala establece cada una de esas posibilidades. Cuando hablamos de cuándo se cometió el delito, sea tiempo de comisión del delito, es el artículo 19 del Código Penal que establece: el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Es decir, ¿cuándo se comete el delito? En los delitos de acción, en el momento en que se ha ejecutado esta. Y en los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Eso es lo que establece el artículo 19 del Código Penal vigente, es decir, cuándo se comete el delito. Ahora, si nos preguntamos dónde se comete el delito, inmediatamente lo resuelve el artículo 20. El artículo 20 establece: el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida.
Fíjense qué importante entonces cómo el artículo 20 del Código Penal establece dónde se cometió el delito, o sea, el lugar de comisión del delito. Muy bien. ¿Cuándo se cometió? Artículo 19. ¿Dónde se cometió? Artículo 20. Inmediatamente, pues llegamos a un punto que principiamos a explicar en la clase presencial, en la última clase presencial que tuvimos en la facultad, cuando nos referíamos al iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Les explicábamos que es el camino del crimen. Algunos autores le denominan el via crucis del delincuente. En todo caso, el iter criminis es la vida del delito, desde el momento en que surge en la mente del sujeto activo hasta el momento en que este sujeto activo lo ejecuta fría y reflexivamente. A eso es a lo que se llama iter criminis, camino del crimen, via crucis del delincuente. Es decir, toda la vida del delito, desde que aparece en la mente del autor, en la mente del sujeto activo, hasta que éste lo ejecuta fría y reflexivamente. El iter criminis básicamente tiene dos fases: la fase interna y la fase externa. ¿A qué se refiere el iter criminis en la fase interna? Se refiere a las llamadas voliciones criminales. ¿Qué son las voliciones criminales? Las voliciones criminales son las ideas delictivas nacidas en la mente del sujeto activo, que mientras no se materialicen, no se exterioricen, mejor dicho, mientras no se exterioricen de manera objetiva, no implican responsabilidad penal, ya que la única resolución de delinquir no constituye delito. En la doctrina se dice que el pensamiento no delinque. Ese es en muy pocas palabras. Esa primera fase o fase interna de las voliciones criminales significa que el sujeto activo principia a considerar mentalmente la posibilidad de cometer un delito. Eso se llaman voliciones criminales, las ideas delictivas nacidas en la mente del sujeto activo. Estas ideas o estos pensamientos delictivos por sí solos, mientras no se exteriorizan, mientras no se exteriorizan objetivamente, mientras permanezcan única y exclusivamente en la mente del sujeto activo como una idea criminal, hasta ese momento no hay responsabilidad penal. Hasta ese momento. La responsabilidad penal principia en la segunda fase, en la fase externa. Y la fase externa comienza cuando el sujeto activo exterioriza la conducta tramada durante la fase interna. En este momento, el sujeto activo principia a atacar o a poner en peligro un bien jurídicamente tutelado por el Estado. Esa fase externa, que es la segunda fase del iter criminis, sí es penada, sí constituye delito. Y de acuerdo al Código Penal guatemalteco, de acuerdo al Código Penal nuestro, esa segunda fase o fase
externa del itercrímenes. Puede quedar, o puede, sí, la conducta delictiva puede quedar de 4 formas, en atención a lo que establece el Código Penal vigente en Guatemala. Esa fase externa puede quedar como un delito consumado, cuando el delito se consuma. Y es el artículo 13 el que lo establece. El artículo 13 del Código Penal vigente describe: el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. El delito se considera consumado cuando concurren todos los elementos para su tipificación. Juan quiere matar a Pedro y efectivamente le da muerte. En el momento en que le da muerte, Juan comete un delito de homicidio simple o asesinato, según el caso, pero consumado, porque se dan todos los elementos para su tipificación. Eso se llama delito consumado. Artículo 13. Pero ¿qué pasa? Si Juan, queriendo matar a Pedro, principia a ejecutar el delito, pero no es posible que le dé muerte por causas totalmente independientes a su voluntad. Cuando lo estaba haciendo, apareció la policía, por ejemplo, la autoridad competente. Entonces ya no pudo ejecutar a Pedro. Eso se llama tentativa. Entonces, la primera es delito consumado. Se dio tal y como quería. Esta segunda es el delito en grado de tentativa, y eso lo establece el artículo 14 del Código Penal, delito en grado de tentativa. Y es el artículo 14. Hay tentativa cuando, con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente. Ahí queda en grado de tentativa. Es importante advertir que en los delitos que quedan en grado de tentativa hay una intencionalidad clara y definida de parte del sujeto activo de cometer el delito. Hay una total intención. Hay un propósito deliberado, una voluntad y conciencia de cometer el delito. Si no lo comete, es por causas o circunstancias totalmente ajenas a su voluntad. Pero él sí lo quería cometer. Eso nos lleva a una aseveración importantísima, por favor. Y es que los delitos en grado de tentativa solo se pueden cometer en los delitos dolosos. En los delitos dolosos. Lo cual quiere decir que en los delitos culposos no se pueden dar en grado de tentativa. Ya vamos a ver, ahorita que veamos la tipicidad rápidamente, vamos a ver qué clases de tipos penales hay, dolosos, culposos, pero me puedo adelantar para explicar la tentativa. El delito es doloso cuando hay propósito deliberado de cometerlo, cuando hay mala fe. Es un delito doloso. Cuando hay propósito, hay voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para cometer el delito. Es un delito doloso. Pero es un delito culposo cuando el sujeto, actuando legalmente, oigan esto, actuando legalmente, comete un delito por imprudencia, por negligencia o por impericia.
Por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es un delito culposo, porque el sujeto actúa legalmente, manejando un vehículo, por ejemplo. Manejar vehículo es legal, pero va a excesiva velocidad, 120 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Y por esa excesiva velocidad pierde el control, se sube a una banqueta, atropella a un peatón y le da muerte. Ahí estamos frente a un delito de homicidio culposo por imprudencia. Pero en todos los delitos culposos no se puede dar el grado de tentativa porque el sujeto actuaba lícitamente, no tenía el propósito deliberado de causar el daño que causó. Contrario sensu de lo que pasa en los delitos dolosos. En los delitos dolosos hay mala fe, hay propósito deliberado, hay voluntad y conciencia. Pero cuando el delito no se consuma por causas independientes a la voluntad del sujeto activo, entonces dice el artículo 14 del Código Penal que estamos frente a una tentativa de delito. Juan quiere darle muerte a Pedro y principia la ejecución del delito. Pero en el momento en que lo va a consumar, lo detiene la policía. Llega la policía, llega la autoridad. Entonces, él va a ser responsable, obviamente no le dio muerte a Pedro, pero va a ser responsable de tentativa de homicidio, de acuerdo al artículo 14. Muy bien, entonces hemos hablado del delito consumado, el delito consumado del artículo 13. Luego hemos hablado del delito en grado de tentativa, que es el artículo 14. Pero también podemos hablar de una tercera forma, de lo que se llama la tentativa imposible. Y la tentativa imposible la describe el artículo 15 del Código Penal vigente. Y dice tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. En este caso, pues, no obstante la voluntad del sujeto activo, el delito no puede llegar a consumarse nunca, porque los medios que utiliza el sujeto son inadecuados, o porque el objeto sobre los que recae la acción hace imposible la consumación del hecho. Por ejemplo, querer matar a un muerto, por ejemplo. Es una tentativa imposible, no se puede. Juan quiere darle muerte a Pedro, pero Pedro ya está muerto. Entonces es una tentativa imposible. O querer envenenar a una persona suministrándole azúcar, por ejemplo. Eso va a ser imposible. Entonces, esos son delitos en grado de tentativa imposible. Estos delitos, o esta responsabilidad penal por tentativa imposible, no existe. Salvo, no hay responsabilidad penal, salvo que en un momento determinado por las circunstancias y la personalidad del sujeto activo, el juez disponga una medida de seguridad. Una medida de seguridad. Es decir, por la temeridad en que puede actuar una persona en estas circunstancias o de esta forma. Muy bien, entonces hemos visto delito consumado, la tentativa imposible y luego una cuarta posibilidad, el desistimiento. El desistimiento lo establece el artículo 16 del Código Penal y dice:
Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumar. Solo se aplicarán sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delitos por sí mismos. Solo se aplicará sanción por los actos ejecutados siempre y cuando estos constituyan delitos. Aquí se trata, pues, de que el sujeto activo, a pesar de que puede consumar el delito, él voluntariamente decide ya no consumarlo, decide ya no realizar el delito. Es decir, desiste voluntariamente. Eso se llama desistimiento. Y ese desistimiento solo implica responsabilidad penal por los actos realizados, siempre que ellos constituyan delitos. Si no, queda sin responsabilidad penal. Tal vez vale la pena hacer una acotación acá. Cuando hablamos del desistimiento de delito, estamos hablando de desistimiento de delito en derecho penal sustantivo. No es el desistimiento que ustedes van a ver cuando vean procesal penal. Se habla también de un desistimiento procesal, pero eso es otra cosa. El desistimiento procesal se da cuando inicia el proceso penal contra una persona, el sujeto desiste de seguir adelante. Un delito privado, por ejemplo, de calumnia, injuria o difamación. Alguien se siente ofendido y decide iniciar un proceso penal, Juan contra Pedro. Pero en el transcurso del proceso, Juan desiste de seguir el proceso penal. Eso es un desistimiento procesal que no es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Aquí nos estamos refiriendo al desistimiento de la comisión de un delito. Muy bien. Rápidamente, pues esto es lo que podemos decir respecto del primer elemento positivo del delito, acción o conducta delictiva que tiene como elemento negativo la falta de acción. Y luego inmediatamente tratamos de abordar el segundo elemento. Esa conducta, ese elemento, ese primer elemento positivo del delito, acción o conducta humana, para que sea delictiva, tiene que ser voluntaria, ya lo explicamos, pero, necesariamente tiene que estar tipificada en la ley como delito. Y ese es el segundo elemento, la tipicidad en el delito. Si esa acción o conducta delictiva no está tipificada en la ley como delito, no es delito. Y para que exista tipificación legal, tiene que haber un tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es la descripción en abstracto que hace el legislador al describir un delito. Es la descripción abstracta que describe la ley como delito. Ese es el tipo. Por ejemplo, el artículo 123 que habla de homicidio. El 123 se refiere al homicidio simple y dice: homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona, a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Este artículo 123 que describe el homicidio se llama tipo penal. Si Juan da muerte a Pedro, al llegar Juan frente al juez, el juez tipifica. ¿Qué es tipificar la conducta? Tipificar es encuadrar la conducta humana de Juan, en este caso, al molde abstracto descrito por la ley como delito. Eso se llama tipificar. Encuadrar la conducta humana delictiva
al molde abstracto que describe la ley como delito. En otras palabras, tipificar es encuadrar la conducta humana delictiva al molde abstracto que describe el tipo como delito. ¿Qué pasa si el juez trata de encuadrar la conducta humana, pero no encuentra tipo para hacerlo? No hay ningún tipo. Entonces no hay delito. Entonces aparece el elemento negativo de la tipicidad, la ausencia de tipo. Por ejemplo, estamos hablando del tipo de homicidio y dice claramente que es homicidio. Pero ¿qué pasa cuando una persona se quiere suicidar, privarse de la vida él mismo, porque ya no quiere vivir? Pero si no lo logra, la policía lo detiene y lo lleva al juez. Y dice: señor juez, le presento a fulano de tal acá al Ministerio Público porque se quiso privar de la vida tirándose a las ruedas de un carro. Afortunadamente, la habilidad del piloto detuvo el vehículo y no lo atropelló. Entonces el juez lo que hace es tratar de encuadrar esa conducta a un molde abstracto que describe la ley como delito, a un tipo penal, pero no lo va a encontrar. Porque la ley habla de homicidio, pero la ley no habla de suicidio. Si el juez no encuentra un tipo penal para encuadrar la conducta humana dentro de ese tipo, dentro de ese molde, estamos hablando del elemento negativo de la tipicidad, que se llama ausencia de tipo. Y si hay ausencia de tipicidad o ausencia de tipo, no hay delito. De acuerdo al principio de legalidad, de reserva o defensa. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. De tal manera, pues, que si no hay un tipo penal donde ubicar e encuadrar esa conducta, no es delictiva. Ahí tienen ustedes entonces claramente las formas de entender o de aplicar lo que es la tipicidad como elemento positivo del delito. Es decir, una conducta humana delictiva, para que sea considerada como tal, como delito, debe ser típica. Ahí aparece el segundo elemento, la tipicidad. Tiene que haber un tipo penal que la contenga. Y cuando el juez encuadra esa conducta humana a un tipo penal delictivo, eso se llama tipificar. El juez está tipificando, está encuadrando la conducta. Si no hay tipo, no lo puede tipificar. Hay ausencia de tipo y desaparece la responsabilidad penal porque no hay delito. ¿Está claro esto, compañeros? Muy bien. Finalmente llegamos entonces a las clases de tipo. ¿Qué clases de tipo penal hay? De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, por lo menos hay 3 clases de tipos penales. Y era lo que me refería anteriormente. El tipo penal doloso, el tipo penal culposo y los tipos penales preterintencionales. Veamos qué es el dolo, qué es la culpa y qué es la preterintencionalidad. El dolo es el propósito deliberado de causar un daño. Es la mala fe. Actuar con dolo es, el sujeto actuó con dolo, con mala fe, con propósito deliberado de causar un daño, con voluntad y conciencia de cometer un delito y causar un daño. ¿Cuáles son los delitos dolosos?
De acuerdo al artículo 11 del Código Penal, artículo 11, el delito es doloso, dice, cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Cuando el resultado ha sido previsto, o sea, hay mala fe, hay propósito deliberado. O bien, cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Eso es el dolo eventual o dolo indirecto. No perseguir ese resultado, pero se lo representó como posible y ejecutó el acto. Es un delito doloso. Doloso. Muy bien. Luego están los delitos o los tipos culposos. En los tipos culposos se diferencian de los dolosos, en primer lugar, porque los dolosos de entrada son ilegales. En cambio, los delitos culposos de entrada son legales. Son legales, pero resulta que el sujeto activo actúa con imprudencia, con negligencia o con impericia. Entonces, por actuar con imprudencia, negligencia o impericia, lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado. Entonces se dice que el delito es culposo. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Y eso lo establece el artículo 12 del Código Penal. 12. Delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas, legales, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Los accidentes de tránsito. Conducir un automóvil, eso es legal, es lícito. Lo que pasa es que lo va conduciendo por el anillo periférico a 140, 150 kilómetros por hora. Y eso hace que se descontrole, que se suba a la banqueta, que atropelle a un peatón y que le dé muerte. Es un homicidio culposo por imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es hacer algo que no debe de hacerse. Es la imprudencia. Es un obrar activo, hacer algo que no debe hacerse. Contrario sensu a la negligencia. La negligencia es un obrar pasivo, donde el sujeto no hace algo que debía de haber hecho. El conductor de vehículo que sabía que a su carro le estaban fallando los frenos, sin embargo, no se preocupó en llevarlo al mecánico para que lo revisara y le compusiera los frenos. No, dijo, no pasa nada. Cuando quiso frenar, no se detuvo el carro, no le agarraron los frenos y produjo un accidente o de muerte a una persona. Homicidio culposo por negligencia. Pero hay también delitos por impericia. Impericia es la falta de experiencia, no sabía manejar. No tenía la experiencia para conducir ese vehículo a esa velocidad. En todo caso, lo que quiero que les quede claro es que los tipos culposos son aquellos donde no hay mala fe, donde no hay propósito deliberado, donde el delito se causa por imprudencia, por negligencia, por impericia. Contrario sensu a los dolosos, donde sí hay mala fe, donde hay propósito deliberado, donde hay voluntad y conciencia para causarlo. Incluso en la doctrina y la legislación penal guatemalteca prevé una tercera forma de tipos, los delitos preterintencionales. En el delito preterintencional se dan cuando no se tenía la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. El sujeto activo tenía la intención de causar daño, pero no de tanta gravedad como el que se produjo. Y así lo establece el artículo 26, circunstancias atenuantes, numeral 6, preterintencionalidad.
no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Dos compañeros de clase, muy amigos, que están discutiendo sobre el partido de fútbol que fue el domingo. Esa discusión, pues, se sale de control y llegan a los puños. Uno de ellos se sintió ofendido porque el otro le tocó la cara, se abalanza sobre él, lo empuja fuertemente y su amigo cae y ya no se levanta. Y ya no se levanta porque se dan cuenta que está muerto. Dios mío, dice, yo no quería matarlo. Y claro que no quería matarlo. Él quería golpearlo, pero no matarlo. Entonces es una conducta, es un delito preterintencional, en ese caso un homicidio preterintencional. No haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, que fue la muerte. ¿Por qué se producen entonces los casos preterintencionales? Los casos preterintencionales se producen, dice la doctrina, por exceso en el medio empleado, exceso en el medio empleado, o bien por concausas. ¿Qué son las concausas? Son circunstancias sobrevenidas que no dependen de la voluntad del sujeto activo, que él no las puede controlar. Algunos creen que las concausas son producto de la mala suerte, como en este caso. Él se abalanzó sobre su amigo porque se sintió ofendido que le había tocado la cara. Pero cuando se abalanzó y lo empujó, con la mala suerte que cayó y golpeó la base del cráneo en la banqueta y falleció. Si hubiera caído sentado, no le pasa nada. Entonces, es una concausa, concomitante que se dio en el momento. Una circunstancia que él no pudo prever, que no estaba dentro de su control. Lo que quiero que les quede claro ahorita son cuáles son los tipos penales, qué clases de tipos penales hay. El tipo penal doloso, hay propósito deliberado, hay mala fe, hay voluntad y conciencia de causar el delito. El tipo penal culposo, cuando se actúa legalmente, pero se actúa con imprudencia, con impericia, con negligencia. Y el tipo penal preterintencional, cuando no se tiene la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Muy bien, estas son las clases de tipo penal. ¿Y qué pasa cuando no hay tipo? Cuando no hay tipo, repito, aparece el elemento negativo de la tipicidad, que es la ausencia de tipo. Y si hay ausencia de tipo, no hay delito. No hay delito. Hay ausencia de tipo, no hay delito y por lo tanto no hay responsabilidad penal. Bien, hemos concluido los dos primeros elementos positivos del delito. La acción o conducta humana delictiva, primer elemento, que tiene como elemento negativo la falta de acción. Hemos visto el día de hoy también la tipicidad, que es el segundo elemento del delito. Y su elemento negativo, que es la falta de tipo, la ausencia de tipo, que es también que no existe delito. Muy bien, quedamos hasta acá. Seguimos con los demás elementos el próximo día. Les agradezco entonces el valor de su atención y su presencia. Que estén muy bien.